¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Bien, gente, saludos. Excelente, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, nos ayuda mucho para ir creciendo. Darle like, compartir nuestro video si les gusta, nuestra opinión, nuestra plática. Y bueno, señores, en esta ocasión nos vamos hasta Japón porque nos han recomendado un par de veces una banda llamada Baby Metal. Así es. Y bueno, escogimos una, después vamos a hacer la otra para que no se junten. Y bueno, Adán, ¿tú qué opinión tienes de Baby Metal? De Baby Metaru. Así es. Sí le dicen los japoneses, ¿no? Ay, aprendí japonés. Sí, ellos tienen como un tono de voz como medio enojado, ¿no? Ajá. Pues es una banda de metal, Ajá. lo dice el nombre. Sí, claro. Pero combinado con algo de pop, o lo que conocen ellos como el J-pop. Ajá. Con unas, J-pop. pues unas jovencitas que en Japón se les dicen idols. Órale, perfecto. Pues suenan interesantes, ¿no? Suenan interesante. Yo no lo he escuchado, la verdad. Adán es el que me ha platicado un poco acerca de ellas. Vamos a verlos. ¿Cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama No More Bullying. No More Bullying. En inglés. Órale, excelente. Pero en japonés se llama Ijime Dame Setai. Y leímos un poquito y al parecer este fue uno de sus primeros éxitos, ¿no? Uh-huh. Como algo de su debut. No los hay, corríjanos si estamos en incorrectos. Pero bueno, se ve interesante Baby Metal con 3 señoritas. Vamos a ver qué tal, señores. A quien nos la recomendó. Vientos, gracias, le mandamos un abrazote. Le repito, luego hacemos la otra porque ahí nos pusieron también el nombre de otra. Pero bueno, esta primero, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a checarla, esperemos que no tenga ningún problema de restricción porque no encontramos nada ahí que nos lo prohibiera. Pues, ¿no? Y vamos a escucharla, Dan. Vamos. Ellas son las chicas y la banda de metal, Baby Metal, señores, con No More Bullying. Vámonos. Si está en japonés, ¿no? Uh-huh. Ya está ahí el mosh pit, señores. Ya están preparando, ¿no? Ya para los golpes, sopetazos. Están tirando. Van a hacer una pirámide, ¿cómo no sé? Pues bolita. Se oye poperón, se oye poperón, nada. Uh-huh. Vamos a ver si es cierto que muy metal. Ese intro me recordó mucho a una banda que se llamaba X Japan, que también era de metal, pero de los 90s. No sé si se ve de chiquilla. ¿Qué tendrá, unos 20 años? Aproximadamente, yo creo. De por sí los japoneses no se ven tan... Algunos, ¿no? Algunos como que no se les refleja la edad. Ahora ya empezó macizo. No, el público bien prendido. Power metal. A mí me suena más a power metal. Obviamente el metal. Ajá. Bien prendidas las chicas. No puedo evitar que en cuanto escucho parece que estoy viendo un anime o ¿cómo le dicen al un opening de una caricatura? Así es, la verdad. Pero ¿cómo se le dice allá? ¿Anime o...? Sí, anime. Anime, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque realmente siempre que uno ve una caricatura o un anime de allá de Japón, siempre ponen música de este tipo. No todas, pero...
Sí, chistoso. Sí, la voz sí es pop. Sinceramente sí. Super pop, señores. Pero la música está... No, la música sí está buena. La verdad, la metal. música está buena. Excelente. No, aparte de su performance de las muchachas, el show de pirotecnia y atrás hay como una virgen, ¿no? Una diosa, no sé qué sea. Y también el juego de luz es como en todo momento está bien programado, ¿no? Pero así es. Sí, no, está... ve cómo cambia de, sí, no, está de color. Superproducción, señores. Ya no es cualquier cosa estas niñas. Como que ellas son sus acompañantes, ¿no? Las dos. Pues son como sus coristas, ¿no? Sí, algo así, como las coristas. Aparte también porque su voz es un poco más picarona, ¿no? Como más... Pues yo la escucho como que más chillón. Ajá, más chilloncita. Mejor bien prendido la... No, pues es un performance ahí de las chavas. Como que se une, ¿no? Las guitarras suenan bastante padre, ¿eh? Suenan bastante metaleras. Sí. Si no dicen dame. Parece que dice eso. Sí, de hecho así se llama, ¿no? Hijime dame setai. Okay, sí. Dicen dame. Bueno, es lo que yo escucho. Dame. Que no sé qué significa y nos dicen qué significa dame. Ajá, dice Hijime dame setai. Ajá. Hijime dame. Ahí ya cambió, pero sí, sí lo dice. Ajá. Están cansaditas, ¿eh? Un final épico. Realmente no sé quién sea el personaje de atrás. Les digo que se ve como una diosa o... Parece ser como una deidad, ¿no? Una deidad, no sabemos qué sea. Pero sí traen todo un show. Sí, su show. Y bueno, sobre todo están en Japón, ¿no? Digo, ahí pues es su país de origen, las han de amar infinitamente. Y todos los músicos vestidos de calaquitas. Los esqueletos, ¿no? Se ve bien. Allá se van, todas unas divas. Unas idols. A unas idols, que aquí es divas, ¿no? Allá son idols. Órale, está interesante, ¿eh? Bien, entonces esto fue Baby Metal con Hijime Dame Setai. Así es. ¿O cómo es que es en español, Adán?
No More O sea, Bullying. ajá, como no en más. inglés, perdón. Sí, no more bullying. Sí, en órale. inglés. Está interesante, está un tanto chistoso por las voces de las acompañantes Ujú. que se escuchan un tanto caricaturescas. La chica que canta la principal sí se oye un poquito más seria, pero Ujú. bueno, ese es su toque. Y debo admitirlo, son tal para cual. Las chicas sin la banda, en lo Ujú. personal no sería nada, tal cual como los chavos de la banda sin las chicas, no sería nada tampoco. Entonces, algo bastante bien producido, está Ujú. bien elegido para que suene de esta forma. Y también digo, pues sí suena bastante metalero la Ujú. música. La Suena música bastante sí. metalero, señores. La música sí está. Es metal, ¿no? Es Ujú. metal. A mí la verdad sí me hace mucho ruido la voz. Bueno, las voces. ¿Las tres? Las Bueno, tres. es que dos son muy iguales, ¿no? Pero me refiero a que no me. A mí no me convencen tanto. Ajá. Con decir no me convencen, no estoy diciendo que esté mal. Sí, sí, no, claro, Sino claro. que a mí como que. Ay. Bueno. Sobre todo porque el metal. Estoy acostumbrado a escuchar una voz. Si no bien gutural, Más sí, más ruda. ruda, sí, más ruda. Independientemente del género. Independientemente del género, sí, más ruda. Así es. Más ruda. Y aquí escucho la voz y a lo mejor la música sí va con esa intensidad de metal, Ujú. pero empiezan a cantar y me transporta al pop, ¿no? A mí. Sí, no, Y, eso es inevitable. y digo, ay, jole. Para mí, por ejemplo, sí es como una barrera, ¿no? Que tendría yo que cruzar para que me gustara Baby Metal al Ajá. 100%. Así es, la voz. La voz. Sí, siento que estás en lo correcto, igual estoy de acuerdo, aunque a mí la verdad no me desagradó la voz le digo, se me hace chistosa la de las otras dos pequeñas que están a los costados, Ujú. como más coros acompañando, y la de la chica del medio pues sí se oye pop a más no poder, pero creo desde el inicio así fue, ¿no? Ajá. Desde el inicio así fue, como que esa fusión de power metal o speed metal, no sé, metal melódico, como quieran verlo, con el J-pop, ¿no? Que me Ujú. contabas, que finalmente ahí está reflejado totalmente. Y les digo, se me hizo entretenido, se me hizo movidón. Y le repito de nuevo, no puedo evitar transportarme a algún opening Sí. de algún anime japonés, la verdad, señores, porque sí se oye totalmente, son muy buenos para eso los japoneses, Ujú. para transmitir ese sentimiento. Por ejemplo, en esta se oye muy energético, ¿no? Sí. Esos openings energéticos donde todo está padre, todo es Ujú. bueno y va a llegar la pelea y todos vamos a triunfar. Yo lo escucho así y eso es una virtud que tienen los japoneses, que realmente es también parte de su cultura el anime, Ujú. por ende la música también. Entonces a mí me gustó que se escuche así. Yo no los había escuchado, se me hace un tanto curioso Ujú. que salgan unas chiquillas allá. Bueno, no sé qué edad tengan, se ven chiquitas, como dices tú. Que se supone que cuando empezaron eran Ajá. menores de edad. Órale, fíjate. Y ya ahorita pues ya todas Pues ya ya se ven tienen más grandes, de ¿no? 18 años ya. Ah, excelente, digo. ¿En qué año empezaron, no viste, Adán? En el 2010. Pues ¿cuántos 2010. años tendrían cuando empezaron? Bueno, la chica que canta, Ajá. que se llama Suzuka Nakamoto, Suzuka Nakamoto. ella nació en el 97, estamos hablando de que ahorita tiene 21 años. Pues están 21 años. pequeños. Entonces empezaron en el 2010, tenía como 12, 13 años. Ujú. Empezaron chiquitinas Ajá. y una de las chicas que hace los coros, Ajá. que se llama Moa Kikuchi, ella nació en el 99. Uh, Entonces ella tiene ahorita 19 años. empezaron bastante Ujú. pequeñas. Y bueno, sería encontrar un video, ¿no? No buscamos más, pero sería encontrar un video de cuando empezaron chiquitinas, Así es. así bien chiquititas y ver cómo hacían su show, ¿no? Quiere ser un tanto curioso ver a estos señores ya más maduros, ¿no? Acá con sus vestidos acá como de monstruos Ajá, y y bien fantasmas, rudos, ¿no? bien rudos con unas pequeñas, ¿no? Que Acompañados de unas niñas, sí. al final lo hemos platicado en videos, como el de BTS que hicimos, que Ujú. también ellos empezaron como muy chavillos, Ujú. que al final de cuentas tú me decías que los eligen. A ver, tú y tú vas a hacer Sí, esto, tú vas a hacer el otro. ujú, Es un no, producto, sí, es un producto bien definido, señores. Eh, Igual hay historias detrás que ya son muy personales de la banda, de las chavas,
de cada individuo que lo integre, pero al final de cuentas la finalidad es crear un producto de excelente calidad. Sabemos cómo son los japoneses. Por ejemplo, yo de eso no hay duda. No tendría una duda, ¿no? Ajá. De que es un producto de calidad, es obvio. Así es obvio, o sea, toda la producción es un video tomado de un concierto. Sí. De una presentación en vivo. La producción que tienen a la hora del video es increíble. Así es. Por cierto, el video lo tomamos de un canal llamado Rock Series. Les vamos a dejar el link para que vayan a ver sus videos, que tiene de muchos. Pero bueno, le damos los créditos para que pues, no vaya a haber ningún problema. Dejamos abajo, le repito, es el canal Rock Series. Si les late el tipo de música que sube, suscríbanse a su canal de Rock Series, señores. Gracias por dejarnos tomar el video, aunque no se lo pedimos, no le digan a nadie. Pero le damos sus créditos con mucho respeto. Y le repito, es Rock Series el canal. Y bueno, ¿qué más decías, Adán? Perdón que te interrumpí. Y va el grupo, la agrupación, todo en su conjunto va para un cierto mercado. Sí, eso es claro. innegable, ¿no? La calidad está de parte de la banda de metal y está también en la voz de las chicas, porque sí hay mucha calidad, eso también es innegable. Así es. Nada más que, como les digo, ¿no? A mí sí como que, híjole, yo no puedo, como que me cuesta trabajo pasar esa barrera, ¿no? De las voces para ya llegar al metal. Como que ahí me quedo atorado, pero eso no significa que sea un mal producto o que esté mal hecho o que esté hecho al vapor, ¿no? Al contrario, tiene muchísima calidad y por eso le gusta también muchísimo a la gente, ¿no? No, sí, de hecho, checamos otros videos en vivo y pues la gente que escucha a estas pequeñas, bueno, que son al parecer las frontman, ¿no? Ellas están al frente, es gente pues, igual de tu edad, de la mía. Y también pues pequeños, jovencitos, adolescentes, gente más madura. Entonces eso está muy padre porque han sabido cómo globalizar, ¿no? Su producto bastante bien. Eso está excelente, cómo trabajan en ello. Y ahí está, señores. O sea, digo, habrá muchos que amen al metal tal cual. Y esto no les va a gustar, ¿no? Como tú lo mencionas, por las voces. Porque realmente sí, el metal es sinónimo más de algo rudo, algo pesado, algo más dirigido a un público más... Como más maduro, por así decirlo. Así es. Por ejemplo, en otras videoreacciones de otros grupos de metal se tocan temas mucho más maduros, que no son tan fáciles de digerir, ¿no? Bueno, como les repito, ¿no? A lo mejor a mí no me gusta tanto, ¿no? Pero el hecho de que no me guste no quiere decir que está mal hecho o que es malo, ¿no? Porque no, si definitivamente es un producto de calidad que no está dirigido para mí. Así es, ¿no? Para mí. Y sí está dirigido para muchas personas más. La música, tal cual, a mí me gustó mucho. Es potente, es dura. Ese sí es realmente un metal bien hecho por japoneses, que quiero pensar que los que tocan la música de atrás son japoneses todos. Está chido. También cómo van vestidos me gusta. Dan un aire como de suspenso. Y bueno, ¿qué más puedo decir de los solos clásicos del metal? Doble bombo. El bajista también es excelente, señores. Llega una parte en donde toda la canción se sostiene en la batería. Sí, porque es lo que más, como que es lo que más suena, pero se sostiene bastante bien. Así es. Entonces, a mí sí me gustó, sí me voy a escuchar otras canciones de Baby Metal. Se me hace entretenido. Necesito escuchar más para ver cómo han ido desarrollando su música. Y pues la letra pues habla, lo decíamos, del bullying, ¿no? Tiene un tanto metáforas, no muy complicadas, que si uno lee y bueno, sabe lo que es el bullying, pues las va a entender, ¿no? De que pues es lastimoso, es feo, no es para nada bueno. No, el constante acoso, como la gente que está alrededor lo ve, pero pues decide no hacer nada, la indiferencia. Sí, entonces está padre ese punto. Les digo, a veces los japoneses en muchas ocasiones son muy nobles con ese tipo de temas. Y qué bueno que lo retome. Digo, si fue una de las primeras canciones que sacó
Baby Metal y es del 2010. Entonces, pues ya tiene tiempo. Y de hecho creo es con la que cierra, ¿no? Porque al parecer se despiden y hacen todo su show. Pero está bien su letra. No le veo nada de malo. Y repito, como dice Adán, a un público le gusta, a otro no. Los que son más amantes del metal clásico, esos creo sí van a decir, no, yo no. Así a mí no me gusta eso. A mí, yo sí me doy la oportunidad de escucharlo, no lo vi nada mal. Y igual, no, como dices, escúchenlo ustedes, díganos qué opinan, qué piensan, les gusta Baby Metal, ya fueron a su concierto porque leímos que ya vino a México. Hace como 3 años, me parece, 3 o 4 años fue que vinieron. Así es, ustedes si fueron a verlos, díganos qué les pareció en vivo, porque parece que está prendido, ¿no? Sí, traen todo un show, eso es innegable, eso es una excelente producción en vivo, eso no... Es que no se les puede demeritar, porque sí es un buen producto. Al final de cuentas es un buen producto. No, y se tiene que ver como tal, ajá, ¿no? O sea, no... Y aunque no nos guste, o sea, por ejemplo, es lo que les digo, yo, aunque a mí no es tanto de mi agrado, yo sí reconozco que es un buen producto, que es un buen metal, y sí está bien combinado con las voces, con el J-pop, sí está bien combinado, pero a mí no me suena tanto esa combinación, ¿no? Pero sí entiendo por qué les gusta a muchos, porque es un buen producto. Así es, está bien hecho. Y bueno, vámonos señores, muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal, déjenos sus comentarios. Si ya se suscribieron, activen la campanita porque YouTube dice nada. Si no activan la campanita y a ver quién ve tus videos. Entonces, ahí suscríbanse los que vayan llegando nuevos, si les gustan nuestras video reacciones, un poquito de opinión, ahí como lo quieran ver. Ahí escríbanos, no se la rifa, cállense mejor. Y bueno, esto fue Baby Metal, señores, con No More Bullying. Está buena, yo sí la recomiendo. Adán también la recomienda, pero él tiene su... Sí, su gusto. Yo no lo demerito, es lo que les digo, yo no lo demerito. Sí, es un buen producto. Así es. E igual puede ser como, por ejemplo, los que vimos estos de Belzebubs. Belzebubs también se la rifa. También puede ser como algo para introducir a los jóvenes o a los peques en el metal. Así puede ser. Y al final son alternativas. Que la música está llena de ellas. Solo basta que nos digan ustedes qué opinan. Y ahí quedamos, señores. Les mandamos un abrazote. Cuídense mucho. Ahí nos escriben. Y ahí la vemos.